Ya, chicos, una disculpa por esa pequeña falla técnica, ¿ya? Ahora sí, como les estaba mencionando, prácticamente ya vamos a comenzar. Ya, déjenme solo ahora sí les comparto la pantalla. Listo. Ya, entonces prácticamente como es un repaso, principalmente deben recordar ustedes que su prueba lo que van a venir son tres temas importantes, lo que nosotros definimos como caída libre, prácticamente lo que sería el movimiento parabólico y a la vez preguntas teóricas de lo que conlleva la parte de un movimiento circular. En base a lo que he visto en sus talleres, es muy difícil que les tomen como tal algún ejercicio o alguna prueba que conlleva la parte, algún ejercicio como tal que conlleva la parte del movimiento circular, entonces en esa parte no nos vamos a preocupar mucho, ¿ya? Pues vamos a comenzar con el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Desde el borde de un acantilado se deja caer una piedra que impacta con el agua de un lago y nos dice que 7 segundos después se escucha el sonido del impacto, considerando que la velocidad del sonido es constante y tiene un valor de 340 metros sobre segundo. Lo que nos pide determinar es prácticamente la altura del acantilado y el tiempo que tarda la piedra en llegar al fondo del acantilado. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros tenemos lo siguiente. Primero, cada vez que nosotros vamos a realizar lo que sería un ejercicio, independientemente de cuál sea el tema, nosotros tenemos que realizar un pequeño bosquejo que nos ayude a entender lo que está pasando. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hacer el dibujo de nuestro acantilado, ¿ya? Y desde el punto más alto, nosotros vamos a soltar nuestra piedrita. Entonces, este ejercicio me está dando algunas palabras claves que son bastante importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, cuando me dice el ejercicio que se deja caer, ya siempre que ustedes lean la palabrita se deja caer, lo que esto significa es que la velocidad inicial con la que va a empezar nuestro movimiento va a ser una velocidad inicial de prácticamente cero, ¿ya? Es decir, que esta piedrita de aquí va a comenzar su movimiento desde los 0 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Segundo, lo que nosotros debemos entender prácticamente es que en el ejercicio que nosotros estamos trabajando es un ejercicio que conlleva la parte de movimiento de caída libre. Entonces recuerden que para un movimiento de caída libre, independientemente de cuál sea el problema que ustedes estén trabajando, nosotros ya vamos a resolver estos ejercicios con una aceleración que siempre va a permanecer constante. Entonces, en términos más sencillos, el movimiento de caída libre no es nada más que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, lo importante de todo esto es que debemos recordar que la aceleración con la que va a trabajar este tipo de movimiento es una aceleración que siempre se va a encontrar apuntando hacia abajo, independientemente de cuál sea el ejercicio, ¿ya? En este caso, esta aceleración se compara o se puede igualar con la aceleración de la gravedad y ya tiene un valor definido, que es el valor de menos 10 en la dirección de J metros sobre segundo al cuadrado. Ya, aquí está un pequeño error. Como nosotros estamos hablando de velocidad, la velocidad únicamente se mide en metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que me está describiendo? Esta piedrita que nosotros estamos trabajando o la que le estamos analizando se va a encontrar cayendo, 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 cayendo y cayendo y va a haber un determinado instante de tiempo donde llega a lo más bajo. Cuando llega a lo más bajo es obvio que va a tener un cierto impacto con respecto del agua y ese sonido del agua va a comenzar a viajar hasta lo más alto, que es desde donde nosotros hemos lanzado prácticamente nuestra piedra. El sonido tiene una particularidad de que prácticamente siempre va a viajar en forma de onda, es decir, el sonido va a viajar de esta manera, ¿ya? Obviamente el sonido es un fenómeno físico el cual nosotros no podemos visualizar como tal, pero en este caso nosotros lo vamos a representar simplemente como si fuese una línea recta. Entonces esta línea recta que voy a dibujar en este momento, ¿ya? Te lo voy a dibujar de esta manera, ya que se choque un poquito, no importa, ¿ya? Este sería nuestra trayectoria del sonido. Ya. Entonces el sonido nos dice que tiene una particularidad, en este caso, que va a viajar con una velocidad que se considera como constante, ¿ya? Y va a tener un valor de 340 metros sobre segundos. Es decir, que en este caso nuestro sonido siempre va a estar viajando con esta velocidad de aquí. En este caso, esta velocidad nosotros le vamos a dar un valor de 340 en la dirección de J metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que el movimiento de este sonido, es decir, el tiempo inicial con el que empieza este movimiento, es el tiempo final con el que llega la piedra a lo más bajo. Entonces, el tiempo inicial es el tiempo final del movimiento de la piedra.
Y prácticamente este viaje del sonido va a terminar en este punto, justo en el mismo punto desde donde nuestra piedrita prácticamente fue lanzada. Y por ende, el tiempo final del sonido son los 7 segundos que nos están entregando aquí dentro del problema. Cuando nos dice que el sonido se ha llegado a escuchar prácticamente a los 7 segundos, es el tiempo final con la que termina el movimiento de nuestro sonido, ¿ya? Entonces, resumen del ejercicio. El resumen de lo que está pasando dentro de nuestro problema es que nosotros lanzamos una piedra sobre un lago. Cuando esta piedra impacta justo en el lago, es cuando comienza a moverse nuestro sonido, que empieza, es decir, el tiempo inicial con el que empieza nuestro movimiento del sonido, no es nada más que el tiempo inicial con la que comienza a moverse nuestro sonidito, y este tiempo final de los 7 segundos es cuando prácticamente termina el movimiento. Y esas son las consideraciones importantes que nosotros debemos de considerar antes de comenzar a resolver este ejercicio. Entonces, una vez que ya hemos reconocido algunos pautos importantes, vamos a comenzar haciendo el análisis de la piedra. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la piedrita se mueve como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en este caso, antes de comenzar, nosotros tenemos que definir un sistema de referencia. Usualmente, nosotros vamos a definir lo que son los sistemas de referencia a través, o mejor dicho, desde el punto desde el cual comienza el movimiento de un objeto. Entonces, nuestra piedrita o nuestra partícula que estamos analizando, como empieza su movimiento desde lo más alto, prácticamente a partir de ahí vamos a definir nuestro sistema de referencia. Entonces, todo lo que esté hacia arriba va a ser positivo y todo lo que esté a la derecha lo vamos a definir como positivo. Y aquí se encuentra el origen de nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, si nosotros dibujamos nuestro vector de desplazamiento, que va a representar el desplazamiento que tuvo nuestra piedra, nos podemos dar cuenta que el módulo como tal, ¿con qué coincide? Coincide estrictamente con la altura de nuestro acantilado que nosotros estamos analizando. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con lo siguiente. El desplazamiento sabemos que va a ser igual a la velocidad inicial por la variación de tiempo más un medio. En este caso, como estamos trabajando en caída libre, va a ser un medio de la gravedad, todo esto por la variación de tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, el desplazamiento se va a quedar tal cual nosotros lo estamos considerando, pero solo le vamos a reemplazar con el valor de la altura. Recuerden que estas fórmulas, prácticamente al ser fórmulas vectoriales, ya nos van a entregar los signos de los valores que nosotros estamos trabajando. Entonces, a nosotros resolver esto prácticamente me va a entregar el signo de nuestra altura. Entonces, por eso le dejamos tal cual como está representado. Ahora, como sabemos que empezaba su movimiento desde el reposo, prácticamente la velocidad inicial va a ser 0, o mejor dicho, todo este término de aquí se anula, y lo único que nos vamos a quedar es que la gravedad sobre 2 multiplicado por la variación de tiempo al cuadrado. Esta sería prácticamente la forma en la cual nosotros vamos a encontrar nuestra altura, ¿ya? Regálenme unos 2 minutitos, ya. Entonces, como sabemos que el valor de la gravedad... ¿Pueden apagar el micro, por favor? A ver, el de la Ya te debo poner a cocinar porque la verdad tengo muchísima hambre, no almorcé bien. Según yo no me daba hambre. Y ahorita mira, a ver qué me hago, pero primero acabo de Tengo un ratito. y mañana me explico. Y también te quiero mucho. Porque hoy está muy linda, tierra. Ay, güey, puta, qué verga, no. Ya, creo que ya. Ya. Entonces, como lo estábamos mencionando, dicho esto, el valor de nuestra altura se va a quedar simplemente como 5 como menos 5 por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como sabemos que la gravedad tiene un valor de menos 10, al dividirlo por 2, prácticamente se vuelve en menos 5. Entonces, esto es un intervalo de tiempo. Entonces, nos va a quedar que la altura prácticamente va a ser menos 5. Todo esto por el tiempo final al cuadrado. Entonces, este tiempo final, recordemos que va a ser el tiempo inicial que comienza el movimiento de nuestro sonido. Por lo tanto, nosotros le vamos a llamar a todo esto únicamente como t. Entonces, a nuestra altura va a ser menos 5 veces t al cuadrado. Entonces, ese sería el primer análisis que nosotros vamos a realizar,
que tiene que ver con respecto a la piedra que nosotros estamos analizando. Ahora vamos a comenzar a hacer el análisis del sonido. ¿Ya? En primer lugar, como prácticamente me está diciendo que se está moviendo con una velocidad que es constante, prácticamente el sonido se va a mover como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos una única fórmula y es la siguiente: la velocidad va a ser igual a nuestro desplazamiento, todo esto por la variación del tiempo. Entonces la velocidad con la que está viajando el sonido ya sabemos que son los 340 metros, ¿ya? Sobre segundo, esto va a ser 340. Ahora, si nosotros nos damos cuenta y graficamos nuestro vector de desplazamiento, prácticamente nuestro vector de desplazamiento de por sí sigue siendo la misma altura que el acantilado, pero en este caso pasaría a ser positivo. Entonces esto me quedaría únicamente como la altura, ¿ya? Se escucha, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué es. A ver, les voy a dejar de compartir un ratito solo hasta hacer una configuración, ¿ya? ¿Qué pasó? Y sí, ya. Ahora sí, les vuelvo a compartir la pantalla. Listo. Entonces, dicho esto, mencionado esto, esto me quedaría como 340 igual a la altura, pero la variación de tiempo cambia. Va a ser el tiempo final del sonido menos t. Y al despejar todo esto, me quedaría que la altura prácticamente va a ser igual a 340, todo esto que multiplica lo siguiente. Como sabemos que el sonido termina su movimiento a los 7 segundos, esto me quedaría como 7 menos t. ¿Ya? Entonces prácticamente nosotros hemos llegado a encontrar una ecuación que de por sí tiene dos incógnitas, ¿ya? Porque no conocemos ni la altura, no conocemos el tiempo t, y es lo mismo que tenemos en la parte de acá, no conocemos ni la altura y tampoco conocemos el tiempo t con el que nosotros estamos trabajando, pero podemos hacer un pequeño despeje y decir que el tiempo t va a ser igual a la raíz cuadrada de nuestra altura, todo esto dividido para menos 5. Ya, ¿qué es lo que pasa? Todos nosotros sabemos que no se puede sacar la raíz cuadrada de un valor negativo, pero como prácticamente esta altura también va a tener que ser negativo, al nosotros encontrar el valor de nuestra altura como tal, se va a ir el negativo con el negativo y prácticamente sí vamos a poder resolver esta ecuación como tal. Entonces en este caso simplemente le estamos dejando expresado como un desplazamiento, nada más. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la altura h va a ser igual a 340, todo esto que multiplica a 7 menos la raíz cuadrada de nuestra altura h, todo esto para menos 5. ¿Ya? Entonces prácticamente nosotros tendríamos esto de aquí, esta sería la ecuación que nosotros tendríamos que desarrollar para poder encontrar el valor de nuestra altura h, o en otras palabras, simplemente el valor de nuestro desplazamiento que nosotros tenemos. Entonces, al momento de nosotros desarrollar esta ecuación que nosotros tenemos aquí, vamos a llegar a la siguiente respuesta. Ya. Entonces, dicho esto, como nosotros sabemos que la altura h para este caso va a tener que ser negativa, para el caso de la piedra, prácticamente como ya lo estamos trabajando en su forma vectorial, nosotros tenemos que agregar adicionalmente lo que sería el valor de su signo menos, ¿ya? Porque ese es el valor equivalente que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente nosotros al agregar el signo menos, nosotros ya llegaríamos a la respuesta más acertada. Entonces, van a simplificar los signos menos y nos queda que h va a ser igual a 340, todo esto que multiplica a 7 menos lo que sería el valor
dH sobre 5. Y finalmente, al ser resuelto, nos queda que la altura a la que va a recorrer esta piedra no es nada más que una altura de 240 metros. Ya, entonces por ende, este sería el valor de la altura que nosotros vamos a tener que recorrer o que prácticamente esta piedra recorre una vez que ha sido lanzada o una vez que prácticamente nosotros la soltamos desde lo más alto. Ahora, para nosotros poder encontrar lo que sería el valor de prácticamente para encontrar prácticamente lo que sería el valor del tiempo, tengo dos opciones. O le reemplazo en esta ecuación de aquí o le reemplazo en esta segunda ecuación de acá, porque al fin de cuentas va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, es decir, da igual cuál sea el caso que nosotros tengamos, a la final nosotros vamos a llegar al mismo tiempo. En este caso, la ecuación más sencilla de resolver es la primera ecuación que nosotros tenemos aquí. Entonces, al momento de nosotros reemplazarle, nosotros tendríamos que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de los 240, perdón, de los 204, aquí es 204, error mío. ¿Ya? Entonces aquí serían los 204, todo esto dividido para los 5 segundos. Y aquí pasaba lo que les mencionaba, prácticamente como la altura tiene que ser negativa, al momento de nosotros eliminar estos valores negativos, se eliminan como tal y únicamente ya podemos resolver lo que sería nuestra ecuación. Por ende, nuestro tiempo o el tiempo que nosotros vamos a llegar a obtener va a ser prácticamente un tiempo de aproximadamente 6,38 segundos. Es decir, que viajar el tiempo le ha tomado simplemente un tiempo de aproximadamente 1 o de 0,7 segundos para poder llegar hasta lo más alto del acantilado, ¿ya? Y eso sería todo este problema. Listo, chicos. En este momento ustedes son libres de realizar cualquier tipo de pregunta, algo que no les haya quedado claro o algo que quieran que les vuelva a repetir, ¿ya? Profe, ¿por qué en el análisis del sonido sobre todo como MRU? Ya, porque el ejercicio mismo nos está planteando esa situación. Nos dice que consideremos que la velocidad del sonido prácticamente está viajando de forma constante. Entonces, lo normal es que el sonido viaja, como les había mencionado al inicio, el sonido siempre va a viajar a través de una onda, pero analizar una onda a este punto, especialmente para ustedes, se vuelve muy complejo. Entonces, prácticamente lo que hacemos es a esta onda estirarle y hacer como que si el sonido estuviera viajando en una línea recta. Entonces, por lo tanto, el sonido está viajando con velocidad constante, nosotros ya le consideramos como si estuviera viajando simplemente como un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, esa es la razón por la que nosotros le consideramos uno, porque el ejercicio mismo nos especifica, pero si nosotros le vemos con en el significado físico es a la onda por la que viaja el sonido, cogerle, estirarle como tal, hacerle una línea recta y como viaja con velocidad constante, considerarle como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Y esa es la razón por la que nosotros le consideramos como si fuera un MRU. Ya. Hablen nomás, chicos. No hay necesidad que alcen la mano. Prendan nomás el micro y pregunten si es que tienen alguna duda. Profe, ¿por qué le hace como si el desplazamiento al cuadrado, claro, perdón, el tiempo al cuadrado es como si fuera el tiempo final al cuadrado? Ya. Ustedes acuérdense que cualquier intervalo de tiempo siempre se va a medir de esta forma. El intervalo de tiempo va a ser el tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, como nosotros estamos haciendo el análisis únicamente de la piedra, entonces, ¿en qué instante de tiempo comienza el movimiento de la piedra? El tiempo inicial de la piedra va a ser prácticamente a los 0 segundos, porque es a partir del instante de tiempo que nosotros comenzamos a analizar. Entonces, el intervalo de tiempo que va a ser igual únicamente al tiempo final. Entonces, es por eso que al intervalo de tiempo nosotros le podemos llegar a hacer pasar únicamente como si fuera el tiempo final de nuestro sistema. Y como el tiempo final del movimiento de la piedra necesariamente tiene que ser igual al tiempo inicial con el que comienza el movimiento de nuestra piedrita, es prácticamente que es únicamente yo le reemplazo como si fuera una variable t para los dos casos y no llegarme a confundir, nada más. Entonces, en conclusión, al intervalo de tiempo yo le puedo hacer pasar como únicamente el tiempo final en el análisis de la piedra porque
la piedra inicia su movimiento a los 0 segundos. Obviamente no está dicho de manera directa en el ejercicio, pero sí se puede llegar a considerar de manera, o mejor dicho, está interpretado de manera implícita cuando nos dice que se deja caer a la piedra como tal, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más que tengan con respecto a esto? Inge, una pregunta. Bueno, Dime. profe, una pregunta. O sea, yo estaba viendo que sale 204.67, no hay... Ah, sí, sí tiene los decimales, pero yo no les puse. Obviamente sale 204, algo más, pero en este caso yo le dejé solo sin decimales. Sí sale 204, algo más, pero solo le dejé tal cual, solo sin decimales, nada más. Entonces, en Ah, esa listo. parte no hay ningún problema. Bueno, gracias. O sea, si quieren le ponemos todos los decimales, pero sí sale, o sea, sí sale 204, pero le dejé así como que redondeado solo 204, nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ya, vamos con la siguiente. La siguiente tiene que ver ahora con respecto a lo que sería el movimiento parabólico. Y nos dice lo siguiente. Nos dice sobre una superficie plana y horizontal, un proyectil es disparado con una rapidez inicial v sub 0 y un ángulo θ sub 0. Nos dice sobre el horizontal. Nos habla que después de los 15 segundos el proyectil impacta contra un punto ubicado a 150 metros de altura en una pared vertical situada a 450 metros del punto de lanzamiento. Nos dice que determinemos la rapidez inicial del disparo, que el ángulo de lanzamiento y la altura máxima alcanzada por el proyectil medida desde el nivel de lanzamiento. Ya, en los repasos o en los últimos ejercicios que les han mandado de repaso, se repite bastantes veces este ejercicio, no con los mismos datos, pero sí la metodología. Entonces, por ejemplo, tendrán bastante cuidado en la forma de cómo se resuelve, ya, porque posiblemente les tomen un ejercicio, para que les hayan repetido ejercicios de este estilo en bastantes repasos, quiere decir que posiblemente venga en la prueba, ya. Entonces vamos a analizarle cómo se realiza, ya. Entonces, primero cuando nosotros estamos trabajando con un movimiento parabólico, usualmente nosotros lo reconocemos por el hecho de que nos van a estar entregando un determinado ángulo, ¿ya? Entonces ustedes deben recordar que el movimiento parabólico no es nada más que la composición de dos movimientos, es decir, que son dos movimientos que suceden simultáneamente. Para el eje X, ustedes deben recordar que siempre se va a trabajar como que si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, y para el eje Y, ustedes deben de trabajarle como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Obviamente hay una explicación del por qué se da esto, ya es súper obvio, pero vamos a analizar el por qué. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar es prácticamente un sistema de referencia. Entonces, en este sistema de referencia nosotros vamos a tener nuestro eje Y vamos a tener nuestro eje X. Y aquí viene la cuestión. Nosotros no sabemos cómo se está comportando el movimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que la pared con la que va a chocar nuestra partícula puede que esté por aquí, pero puede que la partícula todavía siga subiendo, es decir, la partícula siga subiendo y ni siquiera alcance su altura máxima, o puede que la pared siga estando aquí y la partícula haya llegado a alcanzar la altura máxima y luego haya llegado a bajar. Entonces es algo que nosotros como tal no sabemos cómo se comportó la partícula. Entonces, conclusión, nosotros tenemos esos dos tipos de movimientos que podía tener. El primero, que no alcance ni siquiera la altura máxima, o el segundo es que la partícula haya alcanzado la altura máxima y luego haya llegado a caer. Entonces, eso lo vamos a determinar en base al ejercicio. Entonces, prácticamente como nos menciona, nosotros tenemos esta paredcita de aquí, la cual, esta pared, según lo que nos está indicando el problema, ya prácticamente nos dice que tiene una altura de 150, ¿ya? Es decir, aquí nosotros tendríamos 150 metros. Y se encuentra a una distancia de manera horizontal de 450 metros. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener el punto de lanzamiento. Entonces, como les mencionaba, el gráfico que yo voy a realizar en este momento no es el gráfico real del comportamiento de nuestra partícula, sino que prácticamente solo va a ser un bosquejo para nosotros entender que lo que estamos trabajando es un movimiento parabólico. Entonces, tendrán bastante cuidado en este gráfico de aquí, ¿ya? Entonces, voy a decir que nuestro gráfico se comporta de esta forma. Entonces, en este punto,
que es el punto más bajo, va a empezar su velocidad inicial. ¿Ya? Y prácticamente tiene un cierto ángulo. Ahora, una de las características más importantes que nosotros debemos de recordar con respecto a los movimientos parabólicos es que estos también van a trabajar con una aceleración constante. Y la aceleración que le va a estar haciendo efecto a este tipo de movimientos no es nada más que la aceleración de la gravedad. Entonces, la gravedad va a ser igual a menos 10 en la dirección de J metros sobre segundo al cuadrado. Este va a ser el valor de la aceleración y aquí viene la explicación del por qué nosotros consideramos a este movimiento parabólico como una composición de dos movimientos. Como nosotros sabemos, para nosotros poder resolver cualquier tipo de movimiento parabólico, nosotros tenemos que primero descomponer a la velocidad. Es decir, nosotros vamos a tener una velocidad en X, ¿ya? Y vamos a tener una velocidad inicial en Y. Si nosotros nos damos cuenta, la gravedad como tal, ¿ya? La gravedad como tal, únicamente le está afectando a la velocidad que tiene en Y. Entonces, a medida que suba la partícula, esta velocidad va a ir cambiando por el efecto de la gravedad. Y si es que la partícula comenzara a bajar por el efecto de esta gravedad, de igual manera, la velocidad en Y es la única que está siendo afectada. La velocidad en X, como no tenemos ninguna aceleración en el eje X, permanece constante porque no hay una aceleración que le obligue a cambiar como tal, sino que permanece siendo constante. Y es por eso que al eje X le consideramos como un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que al eje Y le consideramos como un movimiento rectilíneo uniformemente variable, ¿ya? Entonces, la velocidad en Y, en este caso la velocidad inicial en Y, va a ser la rapidez, todo esto por el seno del ángulo θ, en este caso el ángulo θ inicial, mientras que la velocidad en X va a ser nuestra rapidez por el coseno del ángulo θ inicial, donde esta velocidad en X siempre va a permanecer constante independientemente del movimiento que nosotros tengamos, y esta velocidad en Y no permanece constante, ¿ya? Dicho esto o analizado esto, vamos ahora sí a comenzar a definir los ejes. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que sería nuestro eje X. Para el eje X. Ya. Para el eje X, nosotros le vamos a trabajar, como ya definimos que prácticamente el eje X se conforma como un movimiento rectilíneo uniforme, porque su velocidad va a permanecer constante debido a que la gravedad no le afecta en ese eje, la única fórmula que nosotros vamos a tener es que la velocidad en X va a ser nuestro desplazamiento en X, todo esto dividido para el intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad en X? En base a lo que acabamos de definir, va a ser la velocidad inicial, todo esto por el coseno del ángulo θ. Hay algunas cosas que sí conocemos, pero todavía no le voy a reemplazar valores. Simplemente voy a hacer primero el análisis matemático. Otra cosa importante, siempre que ustedes vayan a resolver este tipo de ejercicios, antes de comenzar a colocar valores numéricos, siempre realicen el análisis matemático. Es decir, primero realicen todas las fórmulas, analicen todo lo que sea en común y luego reemplacen valores al final de todo, tal cual nosotros lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos el desplazamiento en X, todo esto por la variación de tiempo. Y lo que yo voy a despejar va a ser nuestra variación de tiempo. Y ya les voy a explicar el por qué despejamos la variación de tiempo. Entonces, la variación de tiempo va a ser igual a nuestro desplazamiento en X, todo esto dividido para la velocidad inicial por el coseno para el ángulo de θ inicial, ¿ya? Entonces, vamos a llegar únicamente hasta ese primer análisis. Ahora nos vamos a trasladar para lo que sería el eje Y. ¿Ya? Para el eje Y, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestro desplazamiento en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y, todo esto por la variación de tiempo más 1/2 de la gravedad, todo esto por la variación de tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, el desplazamiento en Y también lo conocemos, eso es obvio que lo conocemos. La velocidad en Y también ya acabamos de definirle cómo se puede representar, como la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ inicial, todo esto por la variación de tiempo.
La gravedad, como es un valor no tan difícil de conocerle, esto se va a pasar como menos 5 y todo esto por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, dentro de estos valores, lo que yo conozco prácticamente es lo siguiente. Conozco este valor y a la larga yo no conozco lo que serían los valores de como tal de nuestra velocidad inicial. Entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer algunos pequeños reemplazos. Entonces, nuestro desplazamiento en y va a ser prácticamente a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ inicial, todo esto por la variación de tiempo. La variación de tiempo nos dice que tiene un valor del desplazamiento en x, todo esto dividido para nuestra velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, ¿ya? Esto va a ser menos 5 que multiplica a nuestro desplazamiento en x, todo esto dividido para la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ inicial, todo esto elevado prácticamente al cuadrado, ¿ya? Ahora, una vez conocido todo esto, ya podríamos ir reemplazando algunos valores. Por ejemplo, el desplazamiento en y, en base a lo que nosotros acabamos de definir, en base a nuestro gráfico, y si nosotros le calculamos, ¿ya? Sería este. Este sería nuestro desplazamiento en y. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta. En vez de Y puso coseno, ¿no sería seno? Ah, sí, perdón. Sí, perdón. Sí es el seno, ya. Perdón. Yo le he puesto mal. Gracias. Ya, queda como seno. Sí es el seno, solo que se le he puesto mal coseno, ¿ya? Entonces, sí es el seno, ¿ya? Entonces, como estaba diciendo, nosotros tendríamos esto como nuestro desplazamiento en y, y todo lo que tenemos acá sería nuestro desplazamiento en x. Ya. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta ecuación como tal, nosotros ¿qué es lo que conocemos? Conocemos el desplazamiento en y, conocemos el desplazamiento en x, pero nuestras dos incógnitas se encuentran aquí. La velocidad inicial, ¿ya? Y el ángulo inicial. Pero para ello, nosotros tenemos esta primera ecuación antes del despeje, prácticamente que se encontraba de esta forma, ¿ya? Antes del despeje, nosotros ya podríamos llegar a conocer lo que sería prácticamente el valor de nuestra velocidad en x. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros conocemos el tiempo que le toma realizar estos dos desplazamientos. Es decir, el tiempo que le toma realizar este desplazamiento tanto en y como, tanto en x como el desplazamiento que le toma llevarse estos 150 metros, que es prácticamente los 15 segundos. Entonces nosotros ya podríamos llegar a conocer una de las primeras componentes o una primera relación. Entonces, nos dice que la velocidad inicial por el coseno de θ inicial va a ser igual a lo siguiente. El desplazamiento en x nosotros sabemos que son 450, ¿ya? Y el intervalo de tiempo que nosotros tenemos prácticamente nos dice que tiene un valor de 15 segundos. Entonces, ¿cuánto le saldría este valor de aquí? De 450 sobre 15. 30. ¿Ya? 30, profe. Entonces, nosotros tendríamos que nuestra velocidad en X prácticamente va a tener un valor de 30 metros sobre segundo, ¿ya? Y esta velocidad siempre va a ser la misma para todo el movimiento. No importa cuál sea el movimiento, o mejor dicho, no importa en dónde se encuentre este punto. Puede que se encuentre aquí, puede que se encuentre aquí, puede que se encuentre aquí. Sin importar el punto que nosotros tengamos, siempre vamos a tener prácticamente la misma velocidad en X, es decir, esa velocidad en X permanece prácticamente constante, ¿ya? No va a cambiar esa velocidad absolutamente para nada. Y eso va a ser importante un poquito más adelante por lo que vamos a realizar a continuación, ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dentro de esta ecuación hay algunas cosas que se van a poder simplificar. Por ejemplo, una de las cosas que se llegan a simplificar como tal es lo siguiente, ¿ya?
La velocidad en y, nosotros también ya la podríamos llegar a conocer de la siguiente forma. Como aquí tenemos nuestra segunda ecuación y el desplazamiento en y nosotros también lo conocemos, sería expresado de la siguiente manera. El desplazamiento en y, nosotros sabemos que son 150, ¿ya? La velocidad inicial en y es el valor que nosotros no conocemos. El intervalo de tiempo sigue siendo los 15 segundos. La gravedad pasa a ser x menos 5 y el intervalo de tiempo pasa a ser 15 al cuadrado, ¿ya? Dicho esto, como nos damos cuenta, ahora nuestra única incógnita es la velocidad en y. Entonces, prácticamente la velocidad en y es el único valor que nosotros no conocemos. Entonces, por lo tanto, esto me va a quedar como 150 menos, o en este caso que va a ser más 5 por 15 al cuadrado, dividido para 15, que esto va a ser igual a la velocidad inicial en y, ¿ya? ¿Cuánto le sale este valor? 58. ¿Ya? 58 metros sobre 0. Entonces prácticamente nosotros ya conoceríamos el valor de nuestra velocidad inicial. Entonces nuestra velocidad inicial, si nosotros la expresamos tal cual, simplemente ya en forma vectorial, sería 30 en la dirección de y más 58 en la dirección de j. Todo esto metros sobre segundo. Pero ustedes van a decir para qué sirvió esta última ecuación que nosotros acabamos de encontrar. Para poder ahora sí encontrar el ángulo teta, que es el ángulo que a mí también me está pidiendo encontrar dentro de nuestro ejercicio. Este podría decirse que es la forma más larga porque va a haber problemas. ¿Sí alguna pregunta? En la velocidad de Yes, a mí me salió 85. A ver, ya les confirmo, ¿ya? Déjenme, les vuelvo a Sí, revisar. profe, sale 85. Ya les confirmo. Ya les denme un ratito. Así sale 85, ¿ya? En esa parte tendrán cuidado con los cálculos, ¿ya? Por favor. Ya. Esta fórmula que yo les acabo de dar, gracias chicos por la corrección, ¿ya? En esta fórmula que yo les acabo de dar, que es la última, ustedes van a tener que utilizarla en los casos de que no les entreguen el tiempo, porque la variación que yo he visto dentro de este ejercicio es que les entregan el ángulo, pero no les entrega ni el tiempo ni la velocidad inicial, o sea, únicamente les entregan el tiempo, perdón, únicamente les entregan el ángulo y únicamente les entregan la velocidad inicial. Cuando eso suceda, van a tener que ocupar esta formulita de aquí, que es prácticamente la que les va a ayudar a determinar lo que sería su rapidez inicial y con eso también podrían determinar el intervalo de tiempo, ¿ya? En el caso de que tengan ese complejo, mejor dicho, tengan esa dificultad de que no les estén entregando el tiempo. Pero en este caso, como prácticamente sí nos están entregando el tiempo, el ejercicio se vuelve mucho más sencillo. Pero en el caso de que no les entreguen el tiempo y sí les entreguen el ángulo, van a tener que utilizar esta formulita de aquí, que ya les voy a explicar cómo se llega a simplificar esta fórmula a la fórmula final, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros ya conocemos lo que sería nuestra velocidad, tanto en X como en Y. Aquí solo se cambia 85. ¿Ya? Y ahora nosotros lo que necesitamos determinar es la rapidez. Entonces, la rapidez va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la rapidez inicial de y al cuadrado, donde esta rapidez nos va a entregar como resultado lo que sería prácticamente 30 al cuadrado más 85 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto le sale este resultado, chicos, por favor? 90.13. 90.14, profe. 90, 13, 90, 14, dejan de como 14, ¿ya? Ya, entonces nosotros ya tendríamos el valor de nuestra rapidez, que era prácticamente el primer literal que nos pedía encontrar. Entonces le vamos a encerrar, ¿ya? Listo. Regálenme otros 2 minutitos, solo apago el micrófono.
Ya, ahora sí. Tened cuidado con el micro ya, porque sí se escucha feo. Ya. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, nosotros ya tendríamos el valor de la rapidez. Entonces, esta fórmula que yo les entregué en este caso, como les decía, sí les va a ser de utilidad en el caso de que no les entreguen el intervalo de tiempo, sino que solo les estén entregando el ángulo. Entonces, ¿cómo se va a simplificar a la larga toda esta fórmula? La rapidez se va a simplificar, ¿ya? Y esto me va a quedar como el desplazamiento en Y, que va a ser igual el seno de un ángulo sobre el coseno del otro ángulo, siempre va a ser igual a la tangente del ángulo. Siempre, siempre va a ser igual a esa relación. Entonces, esto me quedaría como el desplazamiento en X por la tangente del ángulo inicial, y todo esto va a ser igual, todo esto menos 5 que multiplica a nuestro desplazamiento en X. Todo esto dividido para la rapidez por el coseno del ángulo θ inicial, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta aquí, dentro de esta formulita, y ahora sí podemos llegar a decir que nuestra única incógnita que tenemos es el ángulo de θ inicial. Entonces, el desplazamiento que nosotros tenemos es de 150. Esto va a ser igual a 450 por la tangente del ángulo θ inicial menos 5. Todo esto por 450, ¿ya? Dividido para lo que sería nuestra rapidez o el valor de nuestra rapidez, que era 90,14 por el coseno del ángulo θ inicial, todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? A este punto, como ustedes les ven, la fórmula sí es un poquito difícil de resolver. Entonces, esto les va a quedar como una pequeña práctica para que le puedan ir practicando la resolución de este tipo de ecuaciones, porque sí les va a ayudar bastante, ¿ya? Dicho esto o mencionado esto, la forma más sencilla de encontrar este ángulo θ es la siguiente. Como podemos darnos cuenta, aquí nosotros estamos formando un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros calculamos la tangente de este triángulo rectángulo, va a ser igual a su cateto opuesto, que sería la velocidad inicial en Y, todo esto dividido para su cateto adyacente, que sería la velocidad en X. Al yo despejar todo esto, tendría que el ángulo θ inicial va a ser igual a la tangente a la menos 1 de nuestra velocidad inicial en Y, todo esto dividido para la velocidad en X, y finalmente tendríamos que el ángulo θ va a ser igual, déjenme solo le muevo esto de aquí un poquito acá, ¿ya? Que nuestro ángulo θ inicial va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad inicial en Y, prácticamente tenía un valor de 85, entonces sería 85 dividido para 30, ¿ya? Y con esto nosotros ya calcularíamos el valor del ángulo θ inicial. ¿Cuánto le sale este valor? 70.55. Y con eso nosotros ya encontraríamos lo que sería el valor. En esencia, nosotros tendríamos que llegar a lo mismo si llegásemos a ocupar esta fórmula, que es mucho más compleja. No hay ningún problema si ustedes llegan a ocupar esta fórmula más compleja o como tal deciden utilizarle simplemente esta fórmula que es mucho más sencilla. Por cualquiera de los dos caminos, siempre van a tener que llegar a la misma resolución. En este caso sí les diría que repasen un poquito esta de aquí, pero en la prueba traten de acordarse de esta relación de aquí para poder encontrar el ángulo, ¿ya? Ahora, nosotros ya tenemos los dos primeros literales, y por último nosotros tendríamos que conocer lo que sería la altura máxima alcanzada por el proyectil medido desde el nivel de lanzamiento. Entonces, déjenme solo, le muevo un poquito esta pregunta aquí. Ya. En un movimiento parabólico ya hay una fórmula definida para nosotros poder calcular lo que sería el valor de la altura máxima. Entonces, la altura máxima siempre se va a calcular con la rapidez inicial de y al cuadrado, todo esto dividido para 2 veces la gravedad. Cabe recalcar que esta fórmula que nosotros tenemos aquí es una fórmula prácticamente escalar. ¿A qué me refiero con escalar?
de que únicamente nos interesan los módulos de nuestros vectores. Entonces la altura máxima va a ser igual. La rapidez inicial en y tiene un valor de 85, que sería 85 al cuadrado. Todo esto dividido para 2 veces la gravedad, que prácticamente sería 10. Como les dije, al ser escalar, ya no me interesa el módulo, el vector de la gravedad, que sería el valor de menos 10, sino que únicamente me interesa su módulo, que solo sería el valor de 10. Y con eso ya podríamos determinar la altura máxima que nosotros tenemos. ¿Cuánto le sale ese valor? ¿361,25? 161,25. Ya. Profe, una pregunta. Dime. No sé, pero yo asimismo para sacar la fórmula de la altura máxima había visto que era velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sí, o sea, claro que también es válido, pero ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, esta rapidez inicial en y es lo mismo que tenemos acá, lo que tú acabas de mencionar, que es la rapidez por el seno del ángulo al cuadrado. A la final son lo mismo, solo que en este caso sería la forma simplificada, porque si nosotros recordamos, la rapidez inicial de y, aquí es igual a la rapidez por el seno del ángulo θ inicial. Y si nosotros le reemplazamos la altura máxima, va a ser igual a la rapidez al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo inicial, todo esto dividido para 2 veces la gravedad. Al fin de cuentas, estos dos términos, esto es lo mismo que tenemos acá, al fin de cuentas son el mismo término, solo que expresado de distintas formas. Entonces no hay ningún problema que utilicen cualquiera de las dos fórmulas, pero la fórmula más simplificada es utilizar esta formulita de aquí, porque ya no tienen la necesidad de nuevamente estar multiplicando la rapidez por el seno del ángulo θ, porque a la final lo que eso representa es la componente de la velocidad en el eje Y. Entonces cualquiera de las dos es válido, pero esta es la forma más simplificada, la que estamos utilizando en este momento. Entonces si quieren lo podemos comprobar para ver si llegamos a prácticamente lo mismo. Entonces la altura máxima va a ser igual a la rapidez al cuadrado, que sería 90,14 al cuadrado. Si está bien calculado esto, tendríamos que llegar a lo mismo, que sería el seno al cuadrado de nuestro ángulo, que era 70,55. Todo esto dividido para 2 veces multiplicado para 10. Entonces, ¿cuánto le sale la altura máxima empleando esa formulita de ahí? Profe, ¿cuál era la altura inicial? ¿Altura inicial o rapidez inicial? La altura que se... Ah, sí, profe, sí, sí da casi lo mismo, 361,22. ¿Ya? Entonces, prácticamente es lo mismo. Utilizar esta fórmula de acá es lo mismo que utilicemos esto de acá, porque esto de aquí, ¿qué representa? La velocidad inicial en y. Entonces, solo nos está variando un poco de decimales, porque nosotros en esta fórmula de aquí no estamos considerando como tal todos los decimales que nosotros podemos llegar a tener en esa parte, ¿ya? Entonces, no importa cuál de las dos utilicen, las dos son válidas. Utilicen la que ustedes mejor se acomoden como tal, pero a la final van a llegar a lo mismo, a los mismos valores, ¿ya? Solo lo único que deben recordar es que esta formulita de aquí es escalar, es decir, que no solo nos interesa los módulos de los vectores con los que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Listo, chicos, hasta ahí tienen tal vez alguna pregunta. Profe, la fórmula que nos enseñó dijo que se ocupaba más para cuando no tengamos ni velocidad inicial ni el tiempo, ¿verdad? Esta formulita de aquí, o bueno, esta simplificación de acá, ustedes la van a utilizar porque la modificación de este ejercicio que nosotros tenemos aquí es que no les entreguen el tiempo, pero sí les entreguen el ángulo inicial. Entonces, prácticamente el problema se resuelve con esta formulita de aquí. En este caso, como sí nos están entregando el tiempo, se vuelve un poco más sencillo la resolución del problema con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Listo. Dicho esto o mencionado esto, aquí antes de continuar, solo le voy a poner aquí como este que fue resuelto como una primera forma y esta va a ser la segunda forma. Profe, disculpen en la que usted nos dio ahorita despejada, se podría decir lo de la tangente y todo ello. O sea, eso se reemplazaría para poder sacar las otras variables, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente.
Claro, porque si, como usted dijo, ya nos da el ángulo, entonces lo único que, claro, si llegaría fuera ahí, en este caso, una redundancia o una igualdad. Exactamente, en este caso ya no lo utilizamos como tal porque vamos a estar llegando a lo mismo a cada rato, pero ya cuando nosotros tengamos ese problema de que no conocemos la rapidez, aquí nuestra única incógnita dentro del sistema, ya conoceríamos esto, y nuestro único problema dentro de la incógnita sería este valor de la rapidez inicial, que es lo que nosotros necesitaríamos como por ejemplo para volver a estas ecuaciones de aquí y poder encontrar lo que sería nuestro tiempo, que es lo que usualmente suele ser la modificación que suele tener este tipo de ejercicios con respecto a estos problemas de aquí, ¿ya? Listo, entonces conclusión, posiblemente este problema tuvo, o mejor dicho, esta partícula se comportó de la siguiente forma, que posiblemente alcanzó su altura máxima a los 361 metros y luego cayó a esto de 150 metros, esto de 150 metros posiblemente, ¿ya? Eso es una de las posibles explicaciones. Para eso nosotros tendríamos que determinar el desplazamiento en X, pero en este caso no es necesario realmente saber cómo se comportó la partícula, ¿sí? ¿Ya? Listo, chicos. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? Profe, una preguntita. Será, o sea, no sé si es una duda, pero yo en un examen anterior vi que les habían tomado gráficas de velocidad de contratiempo y eso no nos dirán a tomar mañana. No, porque ya el examen está definido para lo que sería la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento parabólico y movimiento circular. Al fin de cuentas, ustedes ya a este punto, las gráficas de velocidad versus tiempo, posición versus tiempo y aceleración versus tiempo las tendrían que tener bastante claros. ¿Por qué? El movimiento, si les toman alguna gráfica para un movimiento de caída libre, a la final, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo van las gráficas? La gráfica de posición, en este caso sería Y con respecto del tiempo, va a ser una parábola. La de velocidad versus el tiempo va a ser una línea recta y la de aceleración versus tiempo prácticamente solo va a ser una gráfica, una línea recta como tal. Entonces esto a la larga ustedes ya le deberían de tener bastante claro. Por ejemplo, si les llegasen a tomar gráficas de velocidad versus tiempo o gráficas de cualquier gráfica de cualquier estilo con respecto al movimiento parabólico, como ya lo hablamos, al ser una composición de gráficas, para el eje X, la gráfica de posición versus tiempo sería una línea recta, ¿ya? Mientras que para el eje Y como tal sería un movimiento para una gráfica parabólica. Luego pasaría lo mismo para X con su velocidad, lo mismo para Y con su velocidad, y a la larga esas velocidades ya se encuentran, o mejor dicho, esas gráficas como tal, ya se encuentran completamente definidas, pero no les van a tomar, porque ya el temario ya está, y el temario es movimiento de caída libre, es lanzamiento de movimiento parabólico, movimiento circular, y prácticamente un problema de caída libre y un problema de lanzamiento de proyectiles. Ya, o sea, ya el temario ya está definido. Entonces esa parte no se preocupen, ya, listo. Hasta antes de continuar, Disculpe, el movimiento circular uniforme, ¿no? O uniformemente variado. ya, ¿qué pasa con el movimiento circular uniforme? O sea, ¿qué tipo de movimiento circular nos tomarán? ¿Uniforme o uniformemente variado? En esa parte posiblemente, o sea, no es como que es movimiento circular en general. Eh, o sea, es como que les pueden tomar una pregunta de un movimiento circular uniformemente variado o un movimiento circular uniformemente variado. O sea, no es como tal de que estrictamente esté definido de que les van a decir que les van a tomar. Sí, entonces lo más probable es que les tomen una, como les digo, no va a haber pregunta práctica, o sea, no va a haber un ejercicio como tal de movimiento circular, pero sí puede que sea, pero sí lo que sí van a venir son preguntas teóricas, entonces puede que sea una teórica de movimiento circular o puede que sea una pregunta y otra pregunta teórica de movimiento circular uniformemente variado y una pregunta teórica de movimiento circular uniforme. Pero más adelantito están unas dos preguntitas con respecto de eso, pero ya les vamos a ver, ya. Pero no les van a tomar un ejercicio de movimiento circular, pero como tal no es como que les van a decir, solo les vamos a tomar solo de esto y ya, sino que puede que, como les digo, puede que sea uno de circular uniforme y uno de circular uniformemente variado, pero son solo preguntas teóricas en esa parte, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Con respecto al ejercicio. Ya, entonces,
Regálenme unos segunditos, ya. Les voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Ya, entonces antes de continuar, lo que quiero hacer es prácticamente invitarles a formar parte del curso de acompañamiento que nosotros estamos ofreciendo. Usualmente nosotros ofrecemos lo que sería prácticamente las materias fundamentales o las materias más importantes que ustedes tienen, que es la parte de mate, química, física y geometría. Lo normal es que nosotros cobramos el curso el mes, lo que son los $15, pero en este caso nosotros les estamos ofreciendo un descuento bastante especial. Entonces ustedes tienen lo que sería prácticamente las redes sociales por las que nos pueden contactar e incluso los números de contacto, que a la final de clase incluso les voy a enviar la imagen para que lo puedan tener en caso de que estén interesados en formar parte de nuestro curso. Adicional a eso, también les estamos ofreciendo un descuento en la parte de que quieran llegar a tener el repaso para su examen de fundamentos de matemática, que también les van a llegar a tomar en esta semana. Entonces espero que hasta el momento les esté gustando la clase, les esté pareciendo interesante y no tengan miedo de preguntar al final con respecto a más información que tengan que ver con respecto al curso de acompañamiento. Estaremos gustosos de contestarles, ¿ya? Entonces, ahora sí, continuemos. Ya, listo. A ver, me voy a saltar rápidamente estos problemitas de aquí, y déjenme verles las preguntas que estaban con respecto a movimiento circular. Ya. Vamos rápidamente a responder estas preguntitas que tienen que ver con respecto a la parte de movimiento circular. Entonces nos dice, por ejemplo, que una partícula se mueve a lo largo de una circunferencia con rapidez constante. En este caso tiene una rapidez de 4 metros sobre segundos. Y nos dice que el radio de esta circunferencia es de 4 metros sobre segundos. Entonces lo que nos está preguntando el ejercicio como tal es acerca del periodo, ¿ya? Entonces, nosotros para poder calcular el periodo de una para poder calcular el periodo, primero debemos recordar qué significa el periodo como tal. Cuando nosotros estamos hablando del periodo, siempre debemos de tomar en cuenta que el periodo se define de la siguiente forma. El periodo, en primer lugar, se representa con la letra T mayúscula. Y segundo, el periodo se define como el tiempo que emplea una partícula en dar una vuelta completa. ¿Ya? Y esta fórmula que les voy a entregar únicamente se aplica solo para movimiento circular uniforme. Para el movimiento circular uniformemente variado no se puede aplicar esta fórmula. En primer lugar, ¿por qué? ¿Ya? Cuando nosotros estamos trabajando con un movimiento circular que consta con rapidez constante, prácticamente ya nos está haciendo referencia a que esto va a ser un movimiento circular uniforme. Entonces, siempre que nosotros estemos trabajando con movimientos circulares de rapidez constante, automáticamente nosotros ya podemos saber o podemos concluir que este movimiento es un movimiento circular uniforme. Si nosotros concluimos eso, la formulita que podemos emplear es la siguiente, que el periodo va a ser igual a 2 veces pi, todo esto dividido para la velocidad angular. Pero aquí viene una cuestión. Nosotros no conocemos la velocidad angular. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos prácticamente la rapidez. Pero hay una forma de relacionar estos dos términos. La rapidez en un movimiento circular puede ser calculado como la velocidad angular, todo esto por el radio de la circunferencia. Y si despejamos esto como tal, prácticamente nos queda que nuestra velocidad angular va a ser igual a la rapidez, todo esto dividido para el radio de nuestra circunferencia. Entonces, esta ecuación que nosotros acabamos de encontrar con respecto a lo que sería la velocidad angular, prácticamente la podemos reemplazar en el valor de nuestro periodo. Entonces, nuestro periodo va a ser igual a 2 veces pi,
todo esto dividido para la rapidez, dividido para el radio, y si realizamos lo que serían extremos con extremos y medios con medios, nosotros tendríamos que el periodo se va a poder calcular como 2 veces pi, todo esto por el radio dividido para la rapidez. Entonces estas dos fórmulas, cualquiera de estas dos formulitas, son válidas para poder calcular lo que sería el periodo de nuestra circunferencia. Pero, como les mencioné, esta solo es válido o solo las podemos aplicar en un MCU. ¿Ya? Ya. ¿Por qué no se puede aplicar en ningún otro tipo de movimiento más? O mejor dicho, ¿por qué no se puede llegar a aplicar cuando nosotros estamos trabajando en un movimiento circular uniformemente variado? Porque prácticamente la velocidad angular va a estar en un cambio constante. Como va a estar cambiando constantemente, obviamente esta fórmula también se va a encontrar cambiando. Y ahora, viene el caso más crítico. ¿Qué es lo que pasaría si la velocidad angular como tal se hiciera cero? Si nosotros tenemos un punto donde esta velocidad angular se hace cero, prácticamente esta fórmula de aquí ya no se podría emplear. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que el periodo sería igual a 2pi sobre 0. Y prácticamente esto ya no se podría resolver, o ya no tendríamos una manera de resolverle como tal. Es por eso que esta fórmula de aquí se restringe únicamente al movimiento circular uniforme. No se puede emplear para ningún otro tipo de movimiento más. Entonces, haciendo los cálculos para este ejercicio o para esta preguntita que nosotros tenemos aquí, prácticamente el periodo va a ser igual a 2pi, el radio tiene un valor de 4 y la rapidez también tiene un valor de 4. Y prácticamente al simplificar todo esto, resulta que nuestro periodo ha sido igual a 2pi, y como esto es un tiempo, sería 2pi segundos. ¿Ya? Y este sería el valor de nuestro periodo. Entonces, siempre que les pidan calcular el periodo, primero ustedes deben de tomar en cuenta si es que la formulita, o mejor dicho, si el movimiento que estamos analizando es un movimiento circular uniforme, para que así ustedes puedan utilizar ya sea esta primera fórmula o ya sea esta segunda fórmula, dependiendo de los datos que ustedes conozcan dentro del análisis del problema. Entonces, si por ejemplo conocieran lo que sería velocidad angular, prácticamente sería más fácil resolver el problema porque solo tendrían que dividirlo. Pero si conocen radio y rapidez, obviamente van a tener que utilizar esta segunda formulita de aquí. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que le responda? Ya, vamos con la segunda pregunta, con la siguiente preguntita que también tiene que ver con respecto a esta parte de movimiento circular. Pero en este caso, la preguntita ya tiene que ver con un movimiento circular uniformemente variado. Nos dice lo siguiente: ¿cuántas revoluciones realiza un ventilador que acelera uniformemente desde 0 hasta 5 revoluciones por segundo en 10 segundos? ¿Ya? A ver, lo que nos está entregando, estos dos valores que nos está entregando aquí, no son nada más que velocidades angulares. Entonces, nosotros tendríamos una velocidad angular inicial que sería 0 RPS y tendríamos una velocidad angular final que también sería prácticamente 5 RPS. ¿Ya? Estas unidades de medida son otra forma en la cual nosotros podemos calcular a la velocidad angular, porque la velocidad angular, lo usualmente que solemos ver es que se mida en radianes sobre segundo, pero también podemos identificarles como RPS, que significa. Entonces, el RPS significa revoluciones por segundo. ¿Ya? También nosotros tenemos lo que son las RPMs, que es otra unidad de medida que también suele aparecer dentro de este tipo de ejercicios. Entonces, las RPMs también se representan o se conocen como revoluciones por minuto. ¿Ya?
Esto a la larga son prácticamente unidades de medida para las velocidades angulares. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Lo primero que nosotros tendríamos que llegar a determinar es nuestra aceleración angular. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular, todo esto por la variación de tiempo. Entonces, la velocidad angular final son 5 RPS, ¿ya? La velocidad angular inicial prácticamente es 0, o sea, prácticamente no nos afecta como tal. La aceleración angular no la conocemos y el intervalo de tiempo sí la conocemos, que son prácticamente 10 segundos. Entonces, nuestra aceleración angular sería 5 sobre 10 revoluciones sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, los RPS y los RPMs también pueden ser expresados con revoluciones sobre segundos o revoluciones sobre minuto, dependiendo del tipo de ejercicio, dependiendo del problema que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Entonces, en este caso, como nosotros queremos el desplazamiento angular sería prácticamente la velocidad angular inicial por la variación de tiempo más un medio de la aceleración angular por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, seguimos trabajando con una velocidad angular inicial de 0 y esto me va a quedar que el desplazamiento angular va a ser igual a un medio que multiplica a 5 sobre 10 a 5 por 10 y todo esto por 10 al cuadrado. Y prácticamente con esto nosotros llegaríamos a obtener el número de revoluciones o prácticamente el desplazamiento angular que nosotros estamos trabajando dentro de este problema. Entonces nosotros al resolver esto, prácticamente lo que tendríamos es lo siguiente. Nosotros tendríamos que esta partícula realiza prácticamente 25 revoluciones, ¿ya? Es decir, tuvo un desplazamiento angular prácticamente de 25 revoluciones. Y preguntas de este estilo son las preguntas más sencillas que ustedes pueden llegar a tener prácticamente para la resolución para la resolución en la parte de movimiento circular. Solo van a tener preguntas de este estilo. No van a tener problemas complicados que involucren bastantes definiciones o bastantes conceptos. Simplemente van a tener que resolver estos ejercicios de esta manera, ya sea aplicando fórmulas bastante sencillas o a la vez simplemente hacer un pequeño reemplazo. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. en el caso de que se ocupe en forma hora, ya pasaba a ser negativo todo, ¿verdad? Sí, en este caso nosotros estamos asumiendo que todo se mueve de forma antihoraria, más que todo por lo que está acelerando. Entonces, si es que fuera antihorario, perdón, si es que fuera horario, prácticamente cambiaría, en vez de ser positivo, prácticamente todo cambiaría a ser negativo. Entonces, no habría ningún problema como tal, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño salto de aquí y vamos a volver a uno de los problemitas que teníamos planteado al inicio, ¿ya? Ya, este problema de aquí también he visto que ha salido en sus, ¿cómo en sus formularios o en sus pruebas de repaso, por así decirlo, pero con datos cambiados y con ciertas modificaciones. Entonces, lo que nos dice es que en la figura prácticamente tenemos que alfa es igual a 36,87. Entonces, lo que nos pide es que determinemos la velocidad inicial del proyectil y el vector posición del proyectil en A, es decir, en el punto más alto. ¿Ya? Y aquí es lo que yo les mencionaba en el ejercicio anterior, de que prácticamente nosotros vamos a tener que utilizar esta ecuación, la ecuación número 3, cuando tengamos casos donde prácticamente no se conozca ni la rapidez ni intervalos de tiempo y únicamente conozcamos los desplazamientos. Entonces, copiar. Entonces aquí es cuando entra en acción esta formulita de aquí.
Ya, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a analizar? Primero vamos a analizar cómo se están comportando los desplazamientos. Entonces, a partir del origen de nuestro sistema de referencia, ya, nosotros tendríamos este desplazamiento en Y y tendríamos este desplazamiento en X. Entonces, fijémonos que el desplazamiento en Y prácticamente sería menos 100 en la dirección de J metros. Entonces es menos porque prácticamente nuestro desplazamiento como tal está apuntando hacia abajo, es decir, es prácticamente negativo. Mientras que nuestro desplazamiento en X sería 500 en Y, todo esto que sería prácticamente medido en metros. Entonces, el desplazamiento en Y prácticamente sería menos 100, que va a ser igual al desplazamiento en X, que sería prácticamente 500, por la tangente del ángulo θ inicial, es decir, que sería la tangente de 36,87, ¿ya? Esto menos 5, todo esto que multiplica nuestro desplazamiento en X, que sería 500, dividido para la rapidez al cuadrado, perdón, para la rapidez por el coseno de 36,87. Todo esto que sería prácticamente elevado al cuadrado. Entonces solo le voy a cambiar un poquito. Entonces, si ya nos damos cuenta, o si nosotros nos podemos fijar, ya la única incógnita que nosotros tenemos dentro de este ejercicio, dentro de esta ecuación, es la rapidez. ¿Ya? ¿Cuánto le saldría la rapidez? Y ahí sí, para resolver esta ecuación, métanle en directo en el cálculo, ya. O sea, no se compliquen la vida despejándole porque sí se les va a hacer bastante complicado. Bueno, no complicado, sino que más que todo largo hacer el despeje, entonces sí pueden meterle de manera directa la cálculo. O sea, sí hay una forma, pero ya les digo el resultado si se les hace un poquito difícil, ¿ya? Profe, ¿también podría explicarnos cómo le despeja Porfiris? Porque estoy un poco confuso. A ver, para el despeje, si a uno le saben meter muy bien en la cálculo, sería lo siguiente. Entonces, primero sería menos 100, ¿ya? Ahora, necesito que me entreguen el valor de esta multiplicación. $375. Ya. Ese sería el primer paso, realizar esa multiplicación porque conocemos los valores. Entonces sería menos 5 que multiplica a 500 al cuadrado, todo esto dividido para la rapidez al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado de 36,87. Ahora, lo que yo necesito es que ahora encuentren el valor de esto que les estoy pintando de color celeste. Es decir, multiplicar 500 por 500 al cuadrado y luego dividirle para el coseno al cuadrado de 36,87. ¿Ya? Profe, sí tiene que salir grande el número. Sí, más o menos. Porque están multiplicando por un valor de 500, entonces sí les va a salir más o menos grandecito el número. Sí, porque me salió 1.953.130. Ya, entonces en ese caso van a tener que utilizar notación científica. Entonces en este caso la notación científica sería más o menos 1,95 por 10 a la 6, ¿ya? En notación científica.
Esto significa que el 10 a la 6 significa prácticamente el millón, ¿ya? Entonces esto sería dividido para la rapidez al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a ir despejando ahora sí algunos términos. Por ejemplo, este término donde se encuentra la rapidez inicial prácticamente va a pasar a sumar al otro lado y este otro término va a pasar a restar. Entonces esto sería que 1,95 por 10 a la 6 ya va a estar dividido para nuestra rapidez al cuadrado, que va a ser igual a 375. ¿Por qué puse 300? Ah, ya, 375, que es el resultado de la multiplicación, más 100. Y luego, esto me va a quedar. Todo lo que está multiplicando va a pasar todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y prácticamente todo lo que estaría multiplicando pasaría a dividir. Es decir, que esto me quedaría la rapidez al cuadrado, que va a ser igual a 1,95 por 10 a la 6 dividido para 375 más 100. Y luego, al final de todo esto, sería que la rapidez va a ser la raíz cuadrada de 1,95 por 10 a la 6, todo esto dividido para 375 más 100, ¿ya? Y tendríamos que finalmente resolver el valor de esa raíz. ¿Cuánto le saldría como tal esa raíz? 64.12. 64,12 metros sobre segundos. Y entonces nosotros ya llegaríamos a encontrar lo que sería el valor de nuestra rapidez inicial. Entonces, si ustedes no se asusten si por A o B circunstancia obtienen valores extremadamente altos, o sea, no se asusten como tal. O sea, si quieren, pueden colocarle todo el valor, o sea, todo el valor que me entregaron, que era 1.000.000, ni sé cuánto, o a la vez ustedes pueden trabajar con la notación científica, es decir, que va a ser 1,95 por 10 a la 6, por 10 a la 4, dependiendo del caso que ustedes estén trabajando. Entonces, a la final, nosotros estamos obteniendo un valor coherente de rapidez, pero esto lo llegamos a obtener a través de esta formulita. Entonces, la explicación de dónde salió esta formulita, nosotros ya la habíamos visto en la parte de la carga. Por eso les decía que una modificación de estos ejercicios es que únicamente les entregue el valor de su rapidez. Es decir, si únicamente les entrega el valor de la rapidez, no se lleguen a asustar. ¿Ya? Perdón, si únicamente les entrega el valor de su ángulo, no se lleguen a asustar, porque prácticamente ya hay una fórmula definida para poder calcular esos valores. ¿Ya? Listo. Entonces, prácticamente, déjenme... Ya. Dicho esto, nosotros ya tendríamos resuelto lo que sería el primer literal. Entonces, si aún no le saben manejar muy bien a su cálculo y aún no saben ingresar estos valores de manera directa dentro de la calculadora, tendrían que hacer este despeje. Entonces, primero resolverían este valor. Luego, resolverían el valor de la multiplicación de 5 por 500 al cuadrado dividido para el coseno al cuadrado del ángulo con el que estamos trabajando. Una vez que llegan a encontrar ese valor, realizan el despeje, es decir, todo lo que está restando va a pasar a sumar y lo que está restando en el otro lado también va a pasar a sumar, o también puede que este esté sumando y luego pasa a restar, depende de los valores que ustedes tengan, ¿ya? Luego pasan este valor a multiplicar, o sea, esto fue b al cuadrado que multiplicaba 375 más 100, y esto iba a ser igual al 1,95 por 10 a la 6, y esto como estaba multiplicando va a pasar a dividir, tal cual nosotros lo tenemos aquí, y luego simplemente sacamos el valor de la raíz cuadrada de este valor que obtuvimos al multiplicar todos estos términos, dividido para el valor que nosotros tengamos que dividir, y así llegaríamos a obtener el valor de la rapidez. Eso si nosotros realizamos el despeje de manera manual, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos preguntaba como último literal? Que encontremos el vector posición del proyectil en el punto más alto. Es decir, cuando nosotros estemos o cuando la partícula pase por este punto, ¿ya? Esta sería la Profe, posición. Dime. disculpe, cuando dice velocidad inicial, ¿no sería más bien las componentes? Sí. Perdón, solo le leí rapidez inicial. Perdón. Ya.
¿Por qué todavía no resolver? Porque, bueno, sí vamos a tener que ocupar para poder encontrar la posición de A. Pero en este caso, con la rapidez, podrían expresarle así también. Velocidad inicial que sería 64,12 con un ángulo de 36,87 grados. Ya, podría ser una forma en la que le pueden expresar. Déjenme solo le pongo de mejor forma. Ya. Esta sería una forma, si es que únicamente les pidieran la velocidad inicial del proyectil, esta sería una forma, prácticamente expresarle en lo que serían las coordenadas polares. Y si quisiéramos pasarle a rectangulares, solo tendríamos que multiplicar 64,12 por el seno y por el coseno del ángulo, ¿verdad? Exactamente, y es lo que vamos a realizar en este momento para prácticamente nosotros poder encontrar el vector posición de nuestro proyectil. Entonces, prácticamente si nosotros descomponemos a nuestro vector posición, ¿ya? Si nosotros le descomponemos como tal, a ver, voy a ponerle otro color que no se ve. Ya, si nosotros descomponemos, prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Va a tener una posición en A, en X, y va a tener una posición en A de Y. Es decir, esta posición o en esa posición como tal consta de dos componentes, tanto una componente en X como una componente en Y. Nosotros sabemos que como es un movimiento parabólico, prácticamente para X se va a comportar a través de la velocidad en X, que va a ser igual al desplazamiento en X, todo esto dividido para un intervalo de tiempo. Y para Y vamos a tener lo siguiente, que sería la velocidad inicial, perdón, el desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, todo esto que sería más, o bueno, multiplicándole por el intervalo de tiempo, más un medio de la gravedad, todo esto por la variación de tiempo al cuadrado, ¿ya? Estas serían las dos fórmulas que nosotros tendríamos que utilizar, pero hay un problemita. Las velocidades tanto en X como en Y, yo sí las puedo determinar, ¿ya? Como ya lo dijo su compañero, únicamente tendríamos que hacer la descomposición de esta velocidad, pero uno de los problemas que nosotros presentamos para poder encontrar esta ecuación de aquí es que nosotros no conocemos el intervalo de tiempo, pero existe una manera. Cuando una partícula alcanza su punto más alto, nosotros tenemos que trabajar con el tiempo de subida, ¿ya? Entonces nosotros recordemos que el tiempo de subida no va a ser nada más que la rapidez inicial de Y, todo esto dividido para lo que sería el valor de nuestra gravedad. Entonces ahora sí vamos a proceder a encontrar estos términos. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, al inicio nuestra velocidad prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿ya? Y para poder calcular estos valores, nosotros tendríamos lo siguiente. La velocidad en X va a ser igual a la rapidez, todo esto por el coseno del ángulo θ inicial, y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la rapidez, todo esto por el seno del ángulo inicial. Entonces, el tiempo de subida no va a ser nada más que la rapidez, todo esto por el seno del ángulo inicial dividido para la gravedad. Entonces, el tiempo de subida prácticamente va a ser igual. Como nosotros ya encontramos el valor de nuestra rapidez, que es prácticamente 64,12, esto lo vamos a tener que multiplicar por el seno de 36,87 y esto al final vamos a tener que dividirle para 10. Entonces, ¿cuánto obtenemos del tiempo de subida? Profe, disculpe, eso le toma como si fuera un como tipo de caída libre. Sí, recuerden que el movimiento parabólico es prácticamente una composición de dos movimientos. En el eje Y lo vamos a tratar como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que a la larga va a ser un movimiento de caída libre, y para el eje X lo vamos a considerar como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Y es por eso que como
que prácticamente en el eje Y, a nosotros tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos trabajar con la fórmula del tiempo de subida. Que entonces, ¿qué era el tiempo de subida? El tiempo de subida era el tiempo que le toma una partícula alcanzar la altura más alta, ¿ya? $3.84. Ya. 3,84 segundos. Listo. Entonces nosotros ya tenemos el tiempo de subida. Prácticamente con ese tiempo de subida, nosotros ya podríamos encontrar prácticamente el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Entonces vamos a empezar con el desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial, que sería 64,12 por el seno de 36,87, ¿ya? Todo esto multiplicado por el 3,84 menos 5 por 3,84 al cuadrado. De una vez vamos a plantear para poder encontrar el desplazamiento en X. Para el desplazamiento en X, esto va a ser igual a la velocidad en X, todo esto por el intervalo de tiempo, que va a seguir siendo el mismo tiempo de subida. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo, o sea, tengo otra fórmula de esa del tiempo de subida que era 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. Dividido para la gravedad. Ya. ¿De dónde nace esta fórmula del tiempo de subida? Prácticamente nace de esta formulita. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad, todo esto por la variación de tiempo, ¿ya? La fórmula que me mencionas, 2 veces la velocidad inicial por el seno, la verdad nunca la he utilizado. La verdad nunca la he utilizado. Siempre he utilizado esta fórmula del tiempo de subida ya establecida, que incluso es fácil de deducirla, porque cuando un cuerpo en un movimiento parabólico alcanza su altura máxima, la velocidad prácticamente se va a hacer cero, ¿ya? Es decir, la velocidad final va a ser cero. Entonces conocemos la velocidad inicial. Entonces esto va a ser menos la velocidad inicial dividido para menos la gravedad, que va a ser la variación de tiempo. Como estamos hablando de tiempo de subida, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad o a la rapidez inicial dividido para la gravedad, ¿ya? Este sería nuestro tiempo de subida. Esto sería si solo estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado de caída libre. Pero en este caso, como estamos hablando de movimientos parabólicos, sería la componente del eje Y. Pero la que tú me mencionas del tiempo de subida de 2 veces la rapidez por el seno del ángulo θ dividido para la gravedad, la verdad no sé de dónde saldría, para serte sincero, no sé cuál sería la deducción para llegar a esta fórmula. Y segundo, creo que no nos daría lo mismo. Ese es el tiempo de vuelo. Ahí sí tiene sentido. Ese sí sería. Sí, profe, esa es la del tiempo de vuelo. Ya, ahí sí tiene sentido. Si es para el tiempo de vuelo, ahí sí tiene sentido de que sea prácticamente 2 veces. Pero el tiempo de subida siempre se calcula simplemente como, por decir, la mitad del tiempo de vuelo. Porque recuerden que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, en otras palabras, el tiempo de subida es el tiempo de vuelo dividido para la mitad. Entonces, ahí sí tiene sentido prácticamente que sea por 2. Pero el tiempo de subida simplemente es este valorcito de aquí, ¿ya? Y el tiempo de vuelo prácticamente sería 2 veces la velocidad inicial en Y, todo esto dividido para la gravedad. Y ahí sí ya sale lo que mencionabas. Entonces, nunca se confundan entre tiempo de subida y tiempo de vuelo. Tiempo de subida es prácticamente el tiempo que le toma una partícula alcanzar su altura más alta. El tiempo de vuelo es el tiempo que le toma a la partícula volver a pasar por el punto desde el cual fue lanzada la partícula como tal. Es decir, que cuando la partícula alcanza este punto de aquí, hasta aquí tiempo de subida. Cuando la partícula vuelve a pasar por este punto de aquí, hasta aquí tiempo de vuelo, ¿ya? Entonces nunca se confundan en esas partecitas de ahí, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos realizando, ¿ya? Entonces nos quedamos, listo. Entonces nosotros, ¿qué pasó? Ya. Nosotros estábamos planteando ya la fórmula para poder calcular lo que sería prácticamente nuestro desplazamiento en X. Entonces el desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad en X, que en este caso sería la rapidez, por lo que sería el coseno
del ángulo θ inicial y nuevamente por nuestra variación de tiempo, que sería el tiempo de subida. Y se puso loco. Y ya no sé qué. Se puso un poquito loco la tablet, no sé qué pasó, pero no me quiero salir porque a veces si me salgo se vuelve peor. No sé qué le pasó, se volvió loca. Ya, a ver. Entonces. Bueno, no sé qué le pasó. Bueno, ya le arreglo yo eso al momento de pasar el documento, ¿ya? A ver, entonces prácticamente para el desplazamiento en X, nosotros tendríamos que la velocidad inicial ya sabemos que es 64,12, ¿ya? Por el coseno de 36,87 y todo esto por 3,64, perdón, 3,84, ¿ya? Entonces el desplazamiento en X, ¿cuánto les va a dar tanto el desplazamiento en X como nuestro desplazamiento en Y? ¿Ya? Y con eso ya tendríamos los valores para definir el vector posición que se encuentra en el punto A. Profe, me salió 196,98. ¿En X o en Y? En X. En X me dijiste, ¿verdad? Sí, profe, 196,98. ¿Ya? ¿Y en Y cuánto le salió? A mí me salió 73,88. Tal vez varía porque ocupé un poco más de decimales. 73,95. Ya es lo mismo. Sí, nos vamos a quedar con 73,98. Ya, esto sería J. Ya. Entonces ya tendríamos los dos valores que nosotros necesitaríamos como tal para prácticamente poder definir lo que sería nuestro vector posición. Entonces, la posición en A va a ser igual a 196,98, todo esto en la dirección de Y, más lo que sería el valor que tenemos en J, que sería 73,98, todo esto en la dirección de J. Y esto sería medido en metros. Entonces vamos a ver si prácticamente esto tiene sentido. En primer lugar, parece tener sentido. ¿Por qué? Porque prácticamente el movimiento de toda esta partícula es hasta 500 metros. Y estos 100 metros se encuentran ya por debajo. Entonces es decir que la altura más grande que la partícula ha podido llegar a alcanzar es una altura de 73,98 y en el eje X ha llegado a desplazar o se ha llegado a mover una distancia de 196,98 metros respectivamente, ¿ya? Y con eso terminaríamos este ejercicio de aquí. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañero que decía que cómo le podríamos transformar, como bien lo decía, simplemente tenemos que multiplicarle ya sea por el coseno o ya sea por el seno del ángulo correspondientemente. Entonces la velocidad inicial sería igual a la rapidez que nosotros tendríamos de 64,12, todo esto por el coseno de 36,87. Esto en la dirección de Y, más 64,12 por el seno de 36,87, todo esto en la dirección de J. Y esto sería medido prácticamente en metros sobre segundo. Y con eso prácticamente ya podríamos determinar nuestra velocidad o nuestro vector velocidad definido en lo que sería prácticamente coordenadas rectangulares. Entonces,
En esta pregunta ustedes tienen esas dos opciones con respecto a la velocidad. Dejarla expresado en coordenadas polares, es decir, encontrar su módulo y encontrar prácticamente su ángulo, que ya lo conocen, o transformarle, bien como ustedes mismos dijeron, a coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le saldría esta velocidad en coordenadas rectangulares y haciendo la transformación? 51:30 en I. Y 38:47 en J. Ya, y esto sería prácticamente la transformación que nosotros tendríamos, ¿ya? Ya, listo chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto de este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, disculpe, algo aparte como tal del ejercicio. En la fórmula es alcance, ¿verdad? Del que es en X. ¿Aquí? La fórmula que es en X es alcance, ¿verdad? Sí, el alcance es prácticamente cuando nosotros llegamos, esto es el alcance, ¿ya? El alcance es prácticamente la distancia horizontal que tiene nuestra partícula cuando ha vuelto a pasar o vuelve a pasar por el punto desde el cual fue lanzado. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el alcance es prácticamente la distancia horizontal que la partícula alcanza cuando vuelve a pasar por el punto desde el cual fue lanzado. Entonces, eso es el alcance, ¿ya? Entonces, para el alcance, por ejemplo, si les pidiera con qué tiempo tendrían que trabajar, con el tiempo de vuelo, ¿ya? Porque es prácticamente coincide con la misma definición de lo que define tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo que a una partícula le toma volver a pasar por el punto desde el cual fue lanzado. Entonces, si yo quiero determinar el alcance, que es la distancia horizontal que alcanza una partícula cuando vuelve a pasar por el punto que fue lanzado, pues prácticamente coincide. Entonces, si por obvia circunstancia les pidieran lo que fuera el alcance, ustedes tendrían que calcular el tiempo de vuelo, que no es nada más que 2 veces el tiempo de subida. Entonces, en esa parte no tendrían que preocuparse mucho, ¿ya? Listo, chicos. Ahí está. Ahí tienen alguna otra pregunta con respecto del ejercicio. Profe, disculpe, ¿cuál era la fórmula del alcance máximo? El alcance máximo sería prácticamente la siguiente formulita. Sería igual a nuestra velocidad en X por el tiempo de vuelo. Esta sería la fórmula más sencilla que nosotros podríamos llegar a tener para el alcance. Si ustedes quieren verle, porque me doy cuenta que les gusta ver todo con senos y cosenos, esto sería la rapidez por el coseno del ángulo θ inicial por el tiempo de vuelo. Esa es la fórmula más sencilla que nosotros podemos llegar a tener con respecto al alcance, ¿ya? Ya. Bueno, no sé qué le pasó a esta parte de aquí. Ya. Ahora, Una consulta. dime. Sí, hay un problema similar en el que el proyectil tiene un impacto en el último punto de la trayectoria. Digamos, haciendo una referencia a este problema sería con los componentes en X de 500y y menos 100y. Ya, pide la magnitud de la aceleración normal en ese instante del impacto. ¿Cómo se sacaría? Ya. A ver, más o menos sería esto. A ver, déjame pensarle bien en base a lo que mencionaste. Ya. El eje Y, el eje X, tendríamos nuestro movimiento parabólico
A ver, voy a eliminarle, voy a pasarle este para abajo para que no se confundan pensando que es el mismo ejercicio ya. Vayan a pensar que es este, pongámosle esto como ejemplo, ¿ya? A ver, tú mencionas que la partícula va a impactar aquí en lo más bajo, ¿no es cierto? Y que prácticamente va a llegar con esta cierta velocidad, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es recordar que una aceleración siempre consta de dos magnitudes, una aceleración tangencial y una aceleración normal, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es construir nuestro eje tangencial y nuestro eje normal. Entonces, nuestro eje tangencial, recuerden que va a ser tangente a la trayectoria, o en este caso tendría que ser paralelo a nuestra velocidad. Entonces, aquí tenemos nuestro eje tangencial, ¿ya? Y tendríamos que construir a la vez lo que sería nuestro eje normal. Listo. Por aquí tendríamos nuestro eje normal, más o menos. Ahora, nosotros sabemos que en un movimiento parabólico, la gravedad siempre va a estar ubicado hacia abajo, sin importar qué es lo que pase. Entonces, prácticamente nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Cuando yo descompongo a esta gravedad, le voy a hacer un poquito más pequeña. Ya, al descomponer esta gravedad, ¿ya? Nosotros tendríamos esta aceleración tangencial y esta aceleración normal, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes les está pidiendo? Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, y si construimos unos ejes auxiliares para poder ubicarnos, voy a construirles de este color. Aquí voy a tener este eje auxiliar que va a ser X', y voy a tener este eje auxiliar que va a ser Y', ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que acabamos de formar aquí? Prácticamente acabamos de formar un triángulo rectángulo. Y yo voy a trabajar con este ángulo 1, ¿ya? Este ángulo 1 sí se va a poder determinar, pero ya les voy a explicar el cómo se determina. ¿Ya? Entonces, si nosotros aislamos este triángulo rectángulo que tenemos aquí, nosotros tendríamos nuestra gravedad, nosotros tendríamos nuestra aceleración tangencial y tendríamos nuestra aceleración normal, ¿ya? Y tendríamos aquí el ángulo de 90 grados. Como ya conocemos el valor de la gravedad, que va a ser siempre 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Prácticamente podemos establecer la siguiente relación. El seno del ángulo 1 va a ser igual a el cateto opuesto, que sería nuestra aceleración normal, dividido para la gravedad. Despejando todo esto, tendríamos que la aceleración normal sería la gravedad por el seno del ángulo 1. Pero aquí viene el problema, que este ángulo 1 parece difícil de determinar, primero porque no lo conocemos, pero existe una manera. Cuando nosotros llegamos a este punto con esta cierta velocidad y la descomponemos, nosotros tendríamos nuestra velocidad en X y voy a ponerle de otro color. Y tendríamos nuestra velocidad en Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos otro triángulo rectángulo que prácticamente está involucrado de igual manera en nuestro ángulo 1. Entonces, si nosotros despejamos todo esto, ¿ya? Tendríamos nuestra rapidez. Enfrente del ángulo 1, ¿quién se encuentra? La velocidad en X y tendríamos la velocidad en Y. Entonces, si nosotros calculamos todo esto, tendríamos que la tangente del ángulo 1 va a ser igual a cateto opuesto, que sería la velocidad en X, dividido para nuestra velocidad en Y. Y si despejamos todo esto, resulta que el ángulo 1 ha sido igual al arco tangente, ¿ya? De la velocidad en X, todo esto dividido para la velocidad en Y. El arco tangente no es nada más que la tangente a la menos 1. Entonces, en otras palabras, el ángulo 1 va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad en X, todo esto dividido para la velocidad en Y. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya. Entonces, ¿dónde nosotros teníamos involucrado el ángulo 1? Aquí. Entonces, la aceleración normal sería la gravedad por el seno
Ya no me alcanzó, déjenme ver si le muevo un poquito. Ya, sí quedó, creo que más o menos bien. Listo. Entonces sería el seno de la tangente a la menos 1 que se encuentra dentro, la velocidad en X, todo esto dividido para la velocidad en Y. Y con esto nosotros ya tendríamos una forma de poder encontrar lo que sería el valor de nuestra aceleración normal en estos puntos de aquí. Porque prácticamente, fíjense que prácticamente este ángulo 1 se comparte tanto entre la aceleración, incluso entre las velocidades que nosotros estábamos obteniendo. Entonces, no sé si me puedas volver a repetir los valores que tenías, por favor. A ver, en los componentes, a ver, del punto de impacto es 70.14i más 40.50j. 70,14, ¿ya? Y en J Eh, era 40 puntos. 50. Ya, entonces prácticamente esta sería una forma de la cual nosotros podríamos llegar a encontrar la aceleración normal en un determinado punto, ¿ya? Entonces en este caso le estoy dibujando al revés porque resulta que han sido componentes positivas, entonces más o menos estaría por acá arriba, ¿ya? Pero sigue cumpliendo la misma lógica. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros nos fijamos en este punto de arriba, tenemos la gravedad, tenemos la velocidad, ¿ya? Y repetimos el mismo procedimiento. Primero trazamos nuestro eje tangencial. Tendríamos nuestro eje tangencial. Tendríamos nuestro eje normal prácticamente, ¿ya? Y construiríamos dos ejes auxiliares. Es decir, el eje X' y un eje... Disculpas, es lo que, a ver, son los componentes del vector velocidad esos. Los componentes del punto de impacto son otros. Es, el componente en X es 820 y el componente en Y es menos 210. Ya, entonces sí está bien. Entonces sí estaba así bien como estaba acá en la parte de acá abajo. Ya. Entonces cuando tengan ese punto de impacto en la parte de acá abajo, como es una componente positiva y es una componente negativa, prácticamente sí se conserva estos ángulos de aquí. Ya, aquí se cambiaría ya por esos valores, por los que está aquí. Entonces, esta sería la formulita que nosotros utilizaríamos como tal si nosotros quisiéramos determinar. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el punto de impacto acá arriba? Prácticamente se repetiría el mismo proceso. Por ejemplo, este punto 1 de aquí, o mejor dicho, este ángulo 1 de acá, se va a trasladar a esta zona de aquí abajo y prácticamente se vuelve a repetir el mismo proceso que nosotros estábamos planteando para esta situación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren determinar el valor de una componente, ustedes van a tener que utilizar únicamente esta formulita de aquí. Aquí viene el por qué este ángulo 1 se traslada. Aquí lo que nosotros tenemos es un ángulo de 90 grados. Para poder completarle, tendríamos que colocar un ángulo 2. Y luego, nuevamente se vuelve a repetir el ángulo de 90 grados. Por ende, para volverle a completarle, si nosotros ya teníamos el ángulo 2, ya le podemos llegar a completar con el ángulo 1. Conclusión, para calcular el valor de cualquier módulo que ustedes quieran calcular como tal, ya sea de la aceleración normal o incluso de la aceleración tangencial, van a tener que utilizar esta fórmula de aquí. Cabe recalcar que esta formulita de aquí es una fórmula escalar, ¿ya? Es decir, que solo nos va a interesar lo que sería los valores de nuestros componentes o simplemente el valor de los módulos de nuestros componentes, más no las direcciones, ¿ya? Eso sería todo en esa parte. ¿Quedó claro? Profe, Excelente, gracias. profe, disculpen el punto que llega al mismo nivel de lanzamiento.
o sea, en el primer plano que le hizo abajo, compartirían el ángulo, ¿verdad? Sí, La velocidad con sus componentes y la gravedad con sus componentes tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Ahí. en el punto más bajo, en este de aquí, ¿verdad? En el que está el plano azul. Sí, ahí Mm, compartirían ángulo, ¿verdad? La velocidad y... sí. Aquí el ángulo es prácticamente este para ambos casos. Por ejemplo, aquí también lo que he visto, una variante que he visto que les hacen es que igual es el mismo concepto que acaba de mencionar su compañero, decía lo mismo del punto de impacto, pero les preguntaban cuál es el ángulo que se formaba entre la gravedad y la velocidad. Y como se pueden dar cuenta, es este ángulo 1 que no es tan difícil calcularlo, o sea, no se tienen que meter a la fórmula de para calcular un ángulo entre vectores que es θ igual al coseno a la menos 1 del producto punto entre velocidad y aceleración dividido para el módulo de velocidad y aceleración. No tienen que meterse a utilizar esta fórmula de aquí, sino que como pueden darse cuenta es bastante sencillo y con que conozcan la componente en X y la componente en Y, ya podrían llegar a encontrar el ángulo que se está formando entre los dos vectores, ¿ya? Para este caso sí es el punto más bajo. Entonces es prácticamente con esta formulita de aquí, porque este ángulo 1 va a ser el ángulo que se forma entre los dos vectores en esa parte, ¿ya? Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta más? Profe, después de lo que la partícula pasa después de la altura máxima, siempre comparten el mismo ángulo, mientras que antes se haría con su complementario, ¿verdad? Exactamente. Entonces, porque cuando comienza a bajar, prácticamente nosotros ya tenemos esto. Entonces, a medida que va aumentando, siempre vamos a tener el mismo valor. Entonces, ya comparten el ángulo a medida de que está bajando. Pero cuando está subiendo, podemos darnos cuenta que tenemos que sumar este ángulo 1 más los 90 grados para prácticamente determinar cuál es el ángulo que se está formando entre los vectores. A veces sí va a haber casos porque a veces no conocemos los ángulos como tal, que sí vamos a tener que emplear o que sí vamos a tener que utilizar la fórmula para encontrar un ángulo entre vectores. Pero si es que está bajando, encontrar ese ángulo es bastante sencillo. O sea, no necesitamos emplear la fórmula, sino como les digo, simplemente con esta formulita chiquitita de aquí ya podríamos encontrar todo prácticamente, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. O alguien va a preguntar. Pregunten, porque ya nos vamos. Profe. A ver, no sé quién iba a hablar. Mire, sé que es muy simple, pero por ejemplo, en los movimientos de parabólicos y de caídas libres, siempre que la partícula esté en su punto más alto, su velocidad es cero, ¿no? Porque vi que en anteriores pruebas hacían esa pregunta varias veces. A ver, para caída libre, sí. En el punto más alto, su velocidad se va a hacer cero. Pero, ¿qué es lo que pasa en un movimiento parabólico? En un movimiento parabólico, cuando llegamos al punto más alto, la velocidad no es cero del todo, porque va a seguir conservando la velocidad en X, ¿ya? Entonces, tú al mencionar que la velocidad es cero, prácticamente me estás diciendo que tanto la velocidad en Y como la velocidad en X, y en el caso de estar trabajando en 3 dimensiones como la velocidad en Z, prácticamente me estás diciendo que esas 3 velocidades son cero, ¿ya? Pero eso no sucede por completo en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, cuando nosotros alcanzamos la altura máxima, la única velocidad que se hace cero es la velocidad solo en Y. Nosotros seguimos conservando la velocidad en X, es decir, sigue existiendo una velocidad a pesar de que nosotros hemos llegado a alcanzar en el punto más alto. Como ya les había mencionado, en el movimiento parabólico la velocidad en X no cambia, la velocidad en X se mantiene siendo la misma durante todo el movimiento, entonces en todos los puntos se va a conservar esa velocidad e incluso llegando al punto más alto conservamos dicha velocidad, entonces no se vuelve cero del todo, sino que solo se conserva la velocidad en X, pero en el movimiento de caída libre, creo que no hemos hecho un ejercicio que tenga que ver de esa parte, pero bueno, en el movimiento de caída libre como tal, prácticamente sí
se hace la velocidad de cero como tal, o sea, se vuelve completamente cero cuando alcanza el punto más alto. Entonces, si nosotros lanzamos esto, sube, 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 alcanza su altura máxima, llegado a este punto, prácticamente ya la velocidad final se hizo cero. Esto sí se cumple para un movimiento de caída libre, pero en un movimiento parabólico, cuando llega a la altura máxima, la única velocidad que se hace cero es la velocidad en Y, y a pesar de todo eso, sigue existiendo una velocidad porque es la velocidad que se conserva en X, porque esa nunca cambia, se mantiene constante, ¿ya? Listo. Entonces, déjenme preguntar una cosa rápido. Ya. Listo, chicos. ¿Tienen alguna última pregunta antes de despedirnos? Profe, disculpe, ¿van a subir a YouTube o algo donde podamos ver? Porque yo no puedo entrar un poco antes. Sí, sí van a subir a YouTube. Ya les han de mandar el link de la página. Entonces, pero creo que sí, ya les voy a enviar ya. Denme en 2 minutitos, ya les envío todo. Ya les envío el link. A ver, regálenme 2 minutitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La, 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 la. A ver, si quieren ver prácticamente todo completo, aquí está. Ya les envío ahorita. Ay, no se envió. Ya. Ahí está el canal de YouTube. Entonces, prácticamente para que lo puedan revisar en caso de que no lo hayan podido ver desde el inicio. ¿Ya? Se va a recortar algunas partes. Obviamente sí se ha de cortar los primeros minutos porque fue cuando pasó la falla técnica, pero bueno, suelen pasar ese tipo de cositas. ¿Ya? Entonces, por último, lo último que me queda decirles más que todo es que el día de mañana espero les vaya bastante bien. O sea, les vaya bastante bien a cada uno de ustedes. Espero que logren sacar una muy buena calificación en lo que sería la materia de física como tal. Ya nunca duden, más que todo, no duden de sus conocimientos, estén tranquilos, traten de manejar bastante bien sus nervios, porque en el momento que ustedes dejen que los nervios les gane, ahí es cuando ya las cosas, a veces se suele ser un poco turbios, ¿ya? Entonces, den el mejor esfuerzo de ustedes mismos, confíen en ustedes mismos, y ustedes son, créanse bastante que ustedes son bastante capaces de tener, de lograr obtener una buena calificación. Si por A o B circunstancia no logran obtener la calificación que ustedes no desean, no se frustren, no se agobien más que nada, y porque al fin de cuentas son, ¿cómo decirlo? Son pruebas que nos pone la vida y prácticamente depende de ustedes seguir mejorando o no, o si se van a dejar tropezar o van a seguir esforzándose al máximo. Algunos consejos importantes que podría darles es que cuando ustedes vayan a rendir una prueba lleven chiclecito y coman chicle durante la prueba porque eso les ayuda a calmar los nervios, les ayuda a relajarse y les ayuda a estar un poco más tranquilos. Entonces, espero que el día de mañana les vaya bastante bien, espero que logren obtener el resultado que ustedes quieran llegar a obtener. Y si no es el caso, no se desanimen, sigan intentando porque al fin de cuentas de eso trata la vida. Como les dije, si es que se animan a inscribirse al curso, son bienvenidos. Y en el caso de que se lleguen a inscribir, nos veríamos el siguiente día sábado en el horario que se disponga para ese día. Ya, que tengan una bonita noche y por último ya no estudien. Ahorita vayan a descansar, vayan a distraerse y estén tranquilos para el día de mañana. Que les vaya bien y que tengan una bonita noche con todos. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias.